Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos acompañando en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Que Él nos bendiga ricamente para honra y gloria de su nombre. Queremos compartir contigo la cuarta parte del Salmo 23. Te recordamos algunas consideraciones. Creemos firmemente que la palabra de Dios debe de compartirse, debe de predicarse. Si estás discipulando, si en algún momento dado cuentas algún testimonio o desarrollas algún taller, debemos de seguir la misma pauta, es lo que consideramos. Se predica capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo. Y esa regla es la regla general que hemos seguido en todos nuestros videos que te hemos presentado. Te invitamos cordialmente a que nos acompañes a revisar las tres primeras partes de este capítulo 23, que sería el Salmo 23. Otras consideraciones, las anteriores que hemos mencionado, octava, novena, primera, segunda, todas las que tú has visto, dicen exactamente lo mismo. Escuchar, escuchar, escuchar. Ese es el secreto, mis hermanos, que nos enseña nuestro Dios, que nos revela nuestro Dios. Escuchar, escuchar su palabra para conocerla. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? Bueno, pues seguimos escuchando, 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 rumiamos la palabra, ya habíamos explicado en otros de nuestros videos, en las tres primeras partes, lo que significa esta palabra, escudriñamos, es decir, vamos a lo más profundo, escarbamos, arrancamos, desenterramos de raíz, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, palabra por palabra, para recibir por gracia, como siempre, otros atributos, de los cuales algunos, en este momento, en esta cuarta parte, pudieran parecernos a simplemente, como de una manera, déjame decirlo así, simplemente o aparentemente podríamos decir son contradictorios. Pero vamos a ir viendo a la luz de la palabra que no es así. Inclusive pudiéramos pensar que no pueden aplicarse a la divinidad de nuestro Señor Jesús. Recordamos nuestro Salmo 23 y vemos en color verde los tres atributos que estaremos compartiendo el día de hoy contigo. En el versículo 3 aparece alma, en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, y por último, en el versículo 5, mis angustiadores. Te comentaba, aparentemente podremos pensar que debido a la divinidad de nuestro Señor Jesús, Él no tiene alma. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco lo que nos enseña la palabra acerca de Él. Dice el Salmo 23 en el versículo 3, restaura mi alma. Él restaura mi alma. ¿Por qué? Porque Él es el alma. Él es el alma de las almas. Me guía por sendas de justicia y recordemos que este es el versículo central del Salmo, obviamente de toda la Biblia, que todo es por amor de su nombre o a su nombre. El atributo que estaríamos compartiendo contigo el día de hoy es alma. Este atributo, volvemos a repetir, podríamos decir que es inaplicable para la persona de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver que no es así. Fíjense en esto. Primera de Corintios 15:45, probablemente tienes en mente esta cita, dice, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Y podremos pensar y decir, bueno, el primer Adán, con Eva, obviamente, bueno, él sí fue un hombre, pero nuestro Señor Jesús es un espíritu vivificante. Sí, así es correcto y no estamos diciendo lo contrario. Sin embargo, recordemos algo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos, por ejemplo, 14, 16, 18, muchas partes más, encontramos que ese el Logos que es Dios, ese verbo, ese Logos que es inteligencia, que es sabiduría misma, que estaba en el principio y que era Dios desde el principio, se hizo carne. ¿Qué más? Tabernaculizó entre nosotros, es decir, puso su morada entre nosotros y observemos algo más. Contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Entonces, veamos que
ese Señor Jesús, ese Dios, ese Logos que estaba ya desde el principio, tabernaculizó entre nosotros porque se hizo carne, pudimos contemplar su gloria y lo hemos visto como unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Verso 16, de esa plenitud que es Él, toda su plenitud como Dios, nosotros recibimos gracia tras gracia. Y en el verso 18, creo que es muy claro, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios, que está en el seno mismo del Padre o que es el mismo Padre, Él lo explicó. No solamente lo manifiesta, por eso recordemos que la palabra se escucha, no se lee, se escucha con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, no solamente con el oído, no solamente con un sentido, por ejemplo, el olfato o la vista, no, es con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Él lo explicó. ¿Qué es lo que explica? Su nombre. Eso es lo que nos explica nuestro Señor Jesús. Este atributo de alma, por otro lado, fue probado en todo. Vemos que nuestro Señor Jesús como alma viviente, también, sí, igual que Adán, fue probado en todo. ¿Para qué? Para padecer igual que nosotros. Veamos lo que nos dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, y observen, según nuestra semejanza. Obviamente, parte final del versículo, excluido del pecado. Uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza. Entonces, nuestro Señor Jesús, sí, padeció igual que nosotros, sí, fue probado en todo igual que nosotros, sí. ¿Por qué? Porque es un alma viviente también, pero también es un espíritu vivificante. Uno no excluye lo otro. Ambos son atributos. Jesús es espíritu vivificante, claro que sí, es el Espíritu Santo. Jesús es alma, un alma viviente, por supuesto, y fue probado en todo. Veamos también en Hebreos 5, por ejemplo, del 7 al 10, el objetivo de ser un alma. ¿Por qué nuestro Señor Jesús es un alma? Para ser disciplinado y para ser perfeccionado precisamente con un propósito específico, obediencia. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Quien en los días de su carne, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y hacemos una pausa, en los días de su carne, fíjense lo que dice, en los días de su carne, ¿qué es lo que sí, qué es lo que realizó? ¿Cuál fue su petición? Déjame decirlo así, ¿qué pedía nuestro Señor Jesús? Bueno, él pedía que se cumpliera la voluntad del Padre, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué estaba ofreciendo? Porque no solamente estaba pidiendo, estaba ofreciendo, estaba ofertando también. Fíjense, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. Hay angustia. Y ahorita lo vamos a ver precisamente con el otro atributo. ¿Se acuerdan? Angustiadores, y luego me hace andar o caminar por el valle de sombra de muerte. Ahorita vamos a ir compartiendo estas otras citas que nos refrescan esta situación, que nos enseñan, que nos permiten saborear estos atributos acerca de nuestro Señor Jesús. Estando en la carne y habiendo ofrecido esos ruegos y esas súplicas con gran clamor, o sea, con todo su ser, como un venado, un ciervo, que está clamando así, vibrando con todo su ser en el desierto porque tiene sed. Desesperado. ¿A quién dice? A quien podría rescatarlo de la muerte, y observemos, fue oído a causa de su reverencia. Recordemos que como carne, o en sus días de carne, también fue probado, pero total reverencia, total obediencia. Verso 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que, ahí está el propósito, la obediencia. Vamos al versículo 9. Habiendo sido perfeccionado, ¿a qué lo llevó la obediencia? Fue perfeccionado. Y entonces observen el resultado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. No para todos,
para todos los que lo obedecen. Y por último, el versículo 10, fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la función del sacerdote? Recordemos 1 de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio nosotros. Obviamente nuestro Señor Jesús nos está enseñando y nos está mostrando el camino. Sería otro de sus atributos. Él es el sacerdote, no solamente sacerdote, sino real sacerdote. Y nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, ¿se acuerdan? ¿Adquirido para qué? O comprado en su preciosa sangre, ¿para qué? Para anunciar sus atributos, sus virtudes, sus características, sus manifestaciones, sus maravillas. ¿La maravilla de qué? Recordemos que estamos en la parte central del Salmo 23, versículo 3, el amor a su nombre. No perdamos de vista esta situación. Vamos a continuar ahora con el siguiente atributo. Y están ligados. Ustedes se van a dar cuenta que estos tres atributos están ligados y obviamente con los demás atributos que el Señor, por su preciosa gracia, ya nos reveló como lo compartimos contigo en los 3 videos anteriores. Atributo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y te acuerdas que lo estamos subrayando porque todas estas palabras forman un atributo específico. Si nosotros escudriñamos aún más, cada una de estas palabras por separada también estarían hablando de un atributo, déjame decirlo así, diferente, pero igual. Porque acuérdate que toda la palabra de Dios, en todas y cada una de sus partes, sus palabras, sus versículos, sus capítulos, describen el nombre de nuestro Señor Jesús. No temeré mal alguno. Observa. ¿Estamos en valle de muerte? ¿Estamos en la sombra de la muerte? ¿Andamos, caminamos por ese valle de sombras y de muerte? Sí, pero no tememos mal alguno. La razón, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado ya en otros videos? Tú estás conmigo. Pero observen, tu vara y tu callado me infunden aliento. Vara, vara. No solamente el callado. ¿Te acuerdas? El callado es una vara con un gancho. Lo utilizan simplemente para jalar, pero la vara sí la utiliza el pastor para pegar. Y entonces somos disciplinados, lo acabamos de ver ahorita en Hebreos capítulo 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué sucede aquí que podemos ver? Mi pastor, mi Señor Jesús, me conduce y me pastorea entre diversas circunstancias que están aconteciendo alrededor de mi vida diaria. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir su atributo, este atributo de, aunque ande en valle de sombras de muerte. Vamos a ver un ejemplo muy claro en Juan 10, a partir del versículo 1 hasta el versículo 5 y en adelante, pero bueno, vamos a centrarnos en estos versículos específicamente. Fíjense, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas, escuchen, y las ovejas oyen su voz y sus ovejas son llamadas por nombre, o sea, él las llama a cada una por su nombre específicamente porque él las conoce, así como ellas también lo conocen y escuchan y reconocen su voz. Pero observen algo, parte final del versículo 3, las llama y luego las saca. Aquí entra el Señor Jesús al redil de las ovejas. Primero a identificarlas, a llamarlas, a congregarlas hacia Él. Nadie puede venir a mí, ¿se acuerdan? Nadie puede venir a mí, ¿sale? O nadie puede ir al Padre, ¿sí? Nadie va al Padre si no es a través de mí, eres la puerta. Entonces, las llama para que vayamos o nos llama para que vayamos a Él, pero dice, las saca. No es para que se queden ahí cómodamente en la iglesia, perdón, en el redil, ¿verdad? Muchos cristianos se quedan encerrados en las iglesias y no salen y no comparten el nombre de Dios, pero ni en defensa propia, mis hermanos. La saca, la saca. Verso 4. Cuando la saca, fíjense, a todas, no dice al pastor, no dice a los diáconos, a todas, dice, cuando saca
a todas las que son suyas, va delante de ellas. No las manda solitas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz. ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué lo seguimos? Porque conocemos su voz. La voz no la leemos, mis hermanos, escuchamos. Por eso, tanta insistencia en que escuchemos, que dejemos de leer, que escuchemos. No te sientes como si fuera simplemente un libro de historietas. Piensa que es una palabra, ¿sí? Vivencia ahí esa situación específica. Observa a nuestro Señor Jesús. Entretente en identificarlo a Él. ¿Cómo te está hablando? ¿A través de qué atributo se está presentando a ti? Por ejemplo, aquí dice la puerta de las ovejas, además de que es el pastor, además de que, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, acuérdate, ¿sí? Bueno, a través de todos y cada uno de esos atributos, identifica a Jesús y observa y escucha qué está diciendo. Porque dice, las ovejas lo siguen porque han conocido su voz, ya con antelación. ¿Dónde conocemos la voz del Señor? En la intimidad, cuando pasamos tiempo con Él, escuchando. Verso 5. De ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis hermanos, pueden venir las tentaciones y puede venir el enemigo y no lo vas a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque estás escuchando a tu pastor, a Jesús. Pero, ¿por qué nos saca del redil? Muy sencillo, quiere fortalecernos en medio de la prueba. Y en consecuencia, ¿sabes qué va a suceder con mi respeto y mi temor santo hacia Él? Va a crecer. Y entonces me voy a enamorar más y voy a anhelar y a desear más todos y cada uno de sus atributos. Continuamos con este atributo, aunque ande en valle de sombras de muerte. Él mismo, nuestro Señor Jesús, vivencia este atributo y está también, no quisiera que esté combinado, sino de alguna manera tú lo puedes ver y lo puedes comparar con el Shaddai y vas a encontrar muchas similitudes, porque acuérdate que se trata de la misma persona, diferentes características. Cada una de estas características o atributos, recuerda que nos describe a nuestro Dios de una manera total y absoluta. No nos muestra solamente una partecita de, no, todo quien es Él de una manera diferente, desde un punto de vista distinto, desde un ángulo totalmente diferente. Nuestro Señor Jesús también sufrió en carne propia, acuérdate, también vivió en carne propia esa agonía, y digo sufrió porque acuérdate, con clamor, lágrimas y ruegos lo estaba haciendo cuando fue tentado. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Lucas a partir del versículo 1 hasta el 13 en el capítulo 4. Ya conocemos esta preciosa anécdota donde nuestro Señor Jesús es tentado. Dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. No solamente iba en el Espíritu, es decir, iba centrado en la oración, en la obediencia, en comunión, en cumplir el propósito de Dios, adorarlo y glorificarlo. Y por eso cuando llegan las tentaciones, no es vencido, porque él tenía claro hacia dónde iba. La oveja escuchó la voz, salió al desierto, salió del redil y fue llevado al desierto para ser probado. El cordero. No te estoy hablando de que Jesús no sea oveja, por supuesto, es el cordero. Es uno de los títulos mesiánicos de él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También es oveja o también es cordero, por supuesto. Y no es un cordero grande, ¿te acuerdas? Es un corderito pequeño, macho, sí, por supuesto, sin defecto, puro, sin mancha, etcétera. Pero es un corderito, un bebé. Era conducido por el Espíritu en el desierto. 40 días siendo tentado por el diablo, el mismísimo Satanás en persona. No comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, otro título de Jesús, el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan.
Fíjate lo que le está diciendo, no solamente eres el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas por qué los fariseos querían matar a Jesús? Porque él, diciendo que era Hijo de Dios, ¿qué le decían? Te haces Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Satanás? Satanás no le está diciendo solamente, ya que eres el Hijo de Dios, no, le está diciendo, ya que eres Dios y que estás en este cuerpo humano, eso es lo que le está diciendo el enemigo. Di a esta piedra que se convierta en pan. A ver si es cierto que toda la divinidad habita en ti. Lo está retando. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces, haciéndolo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo, o sea, en un instante. Y le dijo el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero, la doy. ¡Wow! Tienes autoridad para hacerlo, claro. Pero le fue entregada la autoridad. No es de él, le fue entregada, está delegada. Y será toda tuya si te postras y me adoras. Ups. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Amén. Solamente al Señor adorarás. Amén. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios, otra vez, eres Dios, ¿sí? Échate de aquí abajo, porque está escrito. Y entonces observa ahora ya la astucia. Está usando la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que hemos comentado en otros videos? Satanás predica con la palabra de Dios. Claro, pues es lo que está haciendo. Está citando un salmo. Está escrito en la palabra de Dios. Jesús no lo reprendió. Jesús no le dijo, no es cierto. Por supuesto que está escrito. A sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden. Salmo 91. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjate, está citando textual la palabra de Dios. Está predicando la palabra de Dios, como en muchos lugares se hace. Respondió Jesús y le dijo, dicho está. Observemos un giro que da aquí el Señor. Ya no dice escrito, dice dicho, hablado, decretado por Dios. Fíjense, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no solamente se dedicó a leer, escuchó. Ya no dice está escrito. Es la última tentación que en ese momento estaba tratando de orquestar el enemigo contra nuestro amado Señor, Dios y Maestro. Habiendo acabado toda la tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Por eso decimos solamente en ese momento, pero sabemos que después siguió tentando o tratando de tentar a nuestro amado Maestro. Aunque ande en valle de sombras de muerte. Ya te presenté aquí dos porciones, no diferentes, pero sí ubicadas en diferentes contextos dentro de la palabra. Y vemos cómo es posible realizar esta situación, aunque ande en valle de sombra de muerte. Otros supuestos que podríamos encontrar, pues lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de Job. Job también andaba en valle de sombra de muerte y tuvo que pasar por ahí para que al final pudiera decir, te puedo ver. Otro más, Pablo. Pablo también pasó por ese valle de sombra de muerte, anduvo prácticamente toda su vida como creyente, ¿sí? Como nacido de nuevo, prácticamente toda su vida. ¿Te acuerdas que el Señor le dice, es necesario que yo le enseñe a este Pablito cuánto debe padecer por causa de mi nombre? Y vaya que padeció nuestro amado hermano y pastor Pablo. ¿Para qué? Para que él pudiera concebir todos los logros que él tenía como maestro y doctor de la ley, simplemente como estiércol.
Te comparto además otros ejemplos. Tenemos ahí, por ejemplo, el Salmo 27, Salmo 44, Salmo 46, Salmo 118, Salmo 138, Lucas 1, 79, etcétera. Hay muchísimos, muchísimos supuestos más donde podemos ver que estos varones, estos profetas, andaban en valle de sombra de muerte. Pero, hay una palabra antes, aunque. O sea, no importa que ande en valle de sombra de muerte, porque tú estás conmigo. ¿Recuerdas a los discípulos, a los apóstoles ahí en la tormenta? No teman porque yo estoy aquí. ¿Por qué temen? Porque no tienen fe. Andar en valle de sombra de muerte. Vamos al tercer atributo que estamos compartiendo contigo en esta noche. Mis angustiadores. Mis angustiadores. Verso 5, Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuál es el atributo? Mis angustiadores. Jesús es quien te angustia. Bueno, vamos a recordar, por ejemplo, a Pablo, ¿te acuerdas? Me ha sido dado un aguijón para que no me ensoberbezca. 3 veces le he pedido al Señor, quítamelo, y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia. Por eso, ¿se acuerdan? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Por eso hay esa angustia. Por eso, aunque andes en valle de sombra de muerte, por eso somos un alma, igual que nuestro Señor Jesús, para ser llevados, probados ahí en el desierto, para proclamar su precioso nombre. Mi Señor Jesús, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos, una noche antes del suplicio, vivió esta situación. Recordemos este pasaje, Mateo 26, a partir del versículo 36 al 44. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Juan, Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Observen, andaba en sombra, en valle de sombra de muerte. ¿Me vas a decir, estamos confundiendo los atributos? No, andaba en valle de sombra de muerte. Iba como hombre porque sudó sangre. Dios no suda, y menos sangre. Como hombre, era un alma viviente. Pero además estaban sus angustiadores. Recuerdas que nuestro Señor Jesús vivió propiamente 2 veces la pasión, aunque obviamente la vivió más veces, pero bueno, vivió la pasión porque estaba viendo lo que le iba a suceder. Y aparte, bueno, pues obviamente su pasión al día siguiente. ¿Sale? Comenzó a entristecerse y observa, a angustiarse en gran manera. No solamente estaba angustiado, en gran manera. Y les dice, observa lo que dice nuestro amado Maestro, con todo el dolor de su corazón. Verso 38. Una tristeza mortal, mortal, está sobrecogiendo, ¿qué dice? Mi alma. ¿Verdad que sí es un alma nuestro Señor Jesús? Y como hombre, carnalmente en la carne, ¿se acuerdan? Vimos la cita específica. Tiene alma, por supuesto. Quedaos aquí, velad conmigo. Y, yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Te acuerdas cuál era el objetivo de la prueba? Obediencia. Lo vimos en Hebreos. Obediencia. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro, ¿no pudiste velar conmigo una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Acuérdate que Jesús fue tentado en la carne, lo acabamos de ver ahorita, como alma. Tenía hambre, pero también tenía esa cosquilla de sed, de decir, como hombre, los reinos de la tierra, sí, pero no lo voy a hacer. Y la vanidad, aviéntate, no, tampoco lo voy a hacer porque no voy a tentar al Señor mi Dios. ¿Me explico? ¿Sale? Entonces observemos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es
débil. Y lo dice nuestro Señor Jesús. En verdad les digo, o sea, es verdadero esto, no hay lugar a dudas. Yendo de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que la beba, pero observa, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo porque sus ojos habían sido cargados. Dejándolos nuevamente, fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. No dice la misma petición. ¿Cuál era la petición? Padre mío, si es posible. Esa era la petición. Pero dice, repitiendo la misma expresión. ¿Cuál era la expresión? Hágase tu voluntad. No se está refiriendo a la petición, se está refiriendo a la expresión que, valga la redundancia, expresó o manifestó nuestro Señor Jesús. Hágase tu voluntad. ¿Qué hacen los angustiadores? Te lo voy a plantear de otra manera. Nuestro Señor Jesús, como angustiador, ¿qué hace en tu vida? Él es quien te está probando. Acuérdate, el Espíritu llevó a Jesús, carnalmente hablando, sí, como carne lo llevó al desierto, pero andaba en el Espíritu. No fue nada más en sus fuerzas, haciendo mucho ejercicio y comiendo bien. No, andaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Tenía presente el propósito y la voluntad específica, la obra específica. ¿Te acuerdas? Juan 17. He terminado la obra. ¿Cuál obra? Verso 6. Juan 17. Manifesté tu nombre. Manifesté tu nombre. Quedó cumplida esa obra. Mis angustiadores. Continuamos con este versículo 5 del Salmo 23. Mis angustiadores. En general, su pueblo es probado en medio de la angustia. Mis angustiadores tienen el propósito de conducirme al arrepentimiento, o sea, converger mi modo de vida para vivir para Él. Vamos a ver Jeremías 2, a partir del versículo 2 al versículo 9. Así dice Yahvé, a favor tuyo me acuerdo de la ternura de tu juventud. Yahvé se está dirigiendo a su pueblo, o Jesús se está dirigiendo a su pueblo. Del amor de tus desposorios, de tu andar en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Verso 3, aquí está lo que te comento. Israel, se está refiriendo a su Israel. Dice, Israel era santidad a Yahvé, era primicias de su cosecha. Quien osaba comer de ella lo pagaba, la calamidad venía sobre ellos. Oráculo de Yahvé. Nadie se podía meter con su pueblo. ¿Por qué? Dice, santidad a Yahvé, de él y para él. Verso 4. Oíd la palabra de Yahvé, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahvé, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Fíjate el lamento de nuestro Dios, angustiado. Nuestro Señor está angustiado. O sea, ¿qué es lo que le angustia como papá? ¿Qué es lo que le preocupa? Que nos estamos alejando y nos estamos perdiendo. Estamos haciendo nuestra voluntad y que nos estamos muriendo. Por eso está angustiado. Pero me vas a decir, pero estamos viendo que Él es el angustiador. Sí, pero el angustiador está angustiado. Siguieron tras la vanidad. Observa, mi hermano, por favor. Estamos en el versículo 5. Siguieron tras la vanidad y se quedaron vacíos, muertos. 6. En vez de preguntar, ¿dónde está Yahvé que nos hizo subir y salir, obviamente, de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, tierra sedienta, sombría, por la cual nadie había pasado y nadie había habitado? No preguntamos por Dios, ¿dónde está ese Dios? Andamos buscando en todas partes ídolos, remedios caseros para salir de nuestra depresión, de nuestros problemas. Los introduje a una tierra fértil para que comieseis sus frutos y delicias, pero, otra vez, la angustia de nuestro Dios. Entrasteis y contaminasteis mi tierra y convertisteis mi heredad en abominación.
Los sacerdotes no preguntaban, ¿dónde está Yahvé? Los que agarran la ley no me conocían. Los pastores se rebelaban contra mí y los profetas profetizaban en nombre de Baal, los santitos y no sé qué tantas cosas más, siguiendo a dioses que de nada sirven. Por eso los sombré aquí, por eso. O sea, esta es la razón fundamental por la cual sucede la prueba. Por eso vuelvo a contender contra vosotros y contra los hijos de vuestros hijos, dice Yahvé. Mi hermano, el Señor nos lleva a la angustia para que nos angustiemos con Él y digamos, ¿dónde estás, Señor? No para que andemos buscando salidas falsas. Él quiere que volvamos nuestros ojos a Él. Eso es lo que Él quiere. Por eso permite la prueba. Por eso nos lleva, ¿te acuerdas? Las ovejas del redil. Entra al redil, nos saca, bueno, nos habla. Todas sus ovejas escuchamos su voz y nos saca al desierto para andar ahí en el desierto, pero no para quedarnos ahí, sino para darlo a conocer, mi hermano, para testificar acerca de Él, quién es Él. Por eso tenemos que conocerlo a Él, quién es, lo que hace para mí, quién es Él. Preséntalo a Él. No presentes tus atributos propios. Presenta los atributos de nuestro Señor Jesús. Otros muchos más ejemplos que podemos encontrar. Salmo 22 completo que narra totalmente la pasión de nuestro Señor Jesús y es el salmo que nuestro Señor Jesús oró completo cuando estaba en el Calvario, clavado en ese madero de tormento. Salmo 31, Salmo 104, Juan el capítulo 6, el capítulo 10 que acabamos de ver, el pastor de las ovejas, Juan 16, la tristeza que hay de que anuncia que se va a ir, etcétera, pero no nos va a dejar huérfanos, va a regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Espero, mis hermanos, que el Señor nos dé su discernimiento espiritual, su bendición, para que podamos comprender estos tres atributos que aparentemente pudieran no pertenecerle y pudieran, según algunas personas, no serían atributos, no serían atributos del Señor Jesús porque no van con su divinidad. Claro que sí, lo estamos viendo, mis hermanos. Es un alma viviente, por supuesto que es espíritu vivificante, nos conduce por valle de sombra de muerte, pero acuérdate de la palabra que va antes, ¿no? Aunque andes por, no importa, yo estoy ahí, dice el Señor Jesús. Y por último, angustiadores. Y estos tres, si los ves en conjunto, mis hermanos, estos tres atributos, obviamente con el contenido del Salmo 23, podemos entender el objetivo de la prueba. Ser probados para crecer en obediencia, como lo dijo nuestro Señor Jesús. La última expresión, ¿te acuerdas? No la petición, la expresión. Hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, Señor. Esto es lo que nos enseña, mis amados hermanos, el Salmo 23. Gracias y hasta la próxima. Que nuestro Señor Jesús les bendiga ricamente.